Lenguaje y literatura. Noveno grado. Elementos de la situación dramática. La oración simple. Hola, les doy la bienvenida a su franja educativa Aprendamos en Casa. Este es su espacio de lenguaje y literatura para noveno grado. Hoy vamos a estar estudiando los elementos de la situación dramática. Por ello vamos a hablar de los personajes y de la modalidad discursiva del diálogo. Y también estudiaremos el tema de la oración simple y de los sintagmas. Principalmente nos vamos a enfocar en el sintagma nominal y el sintagma adjetival. Así que presta atención, ten a la mano tu guía de autoaprendizaje de esta semana y tu cuaderno de lenguaje y literatura para que puedas tomar algunos apuntes. Para comenzar, vamos a desarrollar la siguiente actividad. Presta mucha atención a las imágenes y responde lo que se solicita. Describe lo que observas en las imágenes. Piensa, ¿cuáles son las características del personaje protagonista y el personaje antagonista? Para ello, puedes auxiliarte del cuadro que aparece en tu guía. Piensa, ¿cuál es la semejanza y la diferencia entre el diálogo coloquial y el diálogo teatral? Para ello, puedes auxiliarte del siguiente cuadro. Luego de lo que hemos visto, vamos a pasar al estudio de los elementos de la situación dramática. Recordemos que en semanas anteriores conocimos sobre los tipos de personajes, la clasificación de estos en principales, protagonistas, antagonistas y personajes secundarios. Vamos a hablar primero del personaje principal. Recordemos que este es un tipo de personaje que va a representar ideales, va a ser un héroe que va a buscar solucionar un conflicto. Y por tanto va a representar también ciertos valores como la honestidad, la lealtad, entre otros. A diferencia de este personaje vamos a encontrar al personaje antagonista y este es tan fundamental como el personaje protagonista, pues va a ser de utilidad para dar el desarrollo de la historia o el conflicto, pues este siempre se va a oponer a los ideales del personaje principal y por tanto va a servir para el desarrollo de la acción dramática. Debemos tener presente que el desarrollo de las acciones de estos dos tipos de personajes principales son muy útiles, pues el público expectante se siente cercano a ellos, siente empatía por este tipo de personajes, tanto por el personaje protagonista que desean que se cumplan las acciones de este y por el personaje antagonista van a tener cierto rechazo. Además de estos elementos de la situación dramática, vamos a conocer un poco más sobre la modalidad discursiva del diálogo. Y para ello, los invito a que presten atención a la siguiente cápsula. ¿Sabías que la palabra diálogo es un término de origen griego con el que se designa una forma discursiva consistente en el intercambio de mensajes entre dos o más personas que, alternando los papeles de emisor y receptor, realizan una mutua comunicación? Ahora conoceremos las características del diálogo teatral. Debemos recordar que el diálogo es la forma discursiva principal del texto dramático o de la puesta en escena. El dramaturgo, por tanto, al escribir el guión o la obra de teatro, va a utilizar ciertas acotaciones que servirán para que los actores y las actrices puedan dar un plus a esa forma de representar. Por ejemplo, lo pueden hacer a través del lenguaje corporal y la entonación. Ahora, entre las características, la primera de ellas vamos a tener que el diálogo tiene una inmediatez representativa. Esto está referido a que el diálogo no va a ser regido por una voz narrativa, como sí sucede con los textos precisamente narrativos, como por ejemplo el cuento y la novela, en los que sí vamos a tener una voz, un ente narrativo que va a dirigir la historia.
En el caso del diálogo teatral, esto no sucede, pues no encontramos esa voz narrativa que va a dirigir la historia, sino que simplemente se presentan algunas acotaciones que sirven a los personajes para saber de qué modo poder entonar o utilizar ciertas formas gestuales para enriquecer ese diálogo. Otra de las características es el uso interlocutivo del lenguaje, donde los personajes van a estar intercambiando sus ideas y por tanto van a jugar de forma indistinta el papel de receptor y de emisor del mensaje. Por tanto, nos vamos a encontrar en el discurso con ciertas formas importantes como lo son el uso de los pronombres, principalmente el yo y el tú. También encontraremos otras formas que son deícticos que nos van a indicar temporalidad o espacio. Por ejemplo, con palabras como aquí, ahora, mañana, por la noche, allá. Ahora vamos a pasar a otra de las características. Se trata de la orientación hacia el público. Y esta está referida a que, aunque el dramaturgo elabora un escrito en el que plasma dichos diálogos, estos deben ser dichos, no solamente en el sentido de que sean pronunciados, sino que se les dote de sentido y de comprensión para el público, que el mensaje pueda llegar al público expectante de una manera que pueda ser perfectamente comprendido por estos. Ahora les invito a que presten atención al siguiente ejemplo de diálogo teatral. ¿Nunca te importó el juicio del mundo? El mundo que nos rodea es hijo del hambre. Esta basura y esta sangre son también hijas del hambre. Pero no es el único mundo. Es el único que conocemos. Como pudimos escuchar en el diálogo, hay una inmediatez en el intercambio de los mensajes, pues tenemos a ambos interlocutores que de inmediato transmiten información. Por lo tanto, no estamos ante un discurso en el que está narrado por una voz que nos indica qué sucede en la acción. Ahora pasemos al tema de la oración simple, y para ello los invito a que presten atención a la siguiente cápsula. La oración simple. La oración es un conjunto de palabras ordenadas y con un sentido completo. Por ejemplo, no es lo mismo decir corre el mucho atleta, que carece de sentido, que decir el atleta corre mucho. La oración se estructura en sujeto, que indica quién o qué realiza la acción, o de quién o de qué se dice algo. Y el predicado, que es lo que se dice del sujeto o la acción que realiza. Por ejemplo, la niña juega al tenis. La niña es el sujeto, cuyo núcleo es un sustantivo. Juega al tenis es el predicado, cuyo núcleo es un verbo. Tipos de oraciones: predicativas y copulativas. Predicativas son oraciones formadas por verbos predicativos. Por ejemplo, caminar, llegar, jugar. Es decir, que tienen sentido completo o que van acompañados de un complemento. Por ejemplo, María llegó por la noche. Llegó es el verbo predicativo más el complemento circunstancial, por la noche. Copulativas. Oraciones formadas por verbos copulativos. Por ejemplo, ser, estar, parecer, que constituyen predicados nominales, ya que su función es describir, valorar o clasificar al sujeto. Por ejemplo, ese muchacho está enfermo, un verbo copulativo más un atributo. Además de la estructura que acabamos de estudiar de la oración simple, esta está compuesta por otros elementos. Estos son los sintagmas, que corresponden a bloques de palabras o una sola palabra
que va a conformar ya sea un sintagma nominal o un sintagma adjetival, pues estos son los que estudiaremos en esta clase. Aunque tenemos otro tipo de sintagmas, nos concentraremos únicamente en estas dos clasificaciones. El sintagma nominal es aquel cuya palabra que funciona como núcleo es un sustantivo o un pronombre. Y vamos a tener el sintagma adjetival, que por supuesto va a estar conformado por un adjetivo y por una serie de palabras que van a constituir un bloque en torno a este adjetivo. Pero para conocer más sobre los sintagmas, los invito a que presten atención a la siguiente cápsula. El sintagma nominal tiene como núcleo un sustantivo. Puede realizar diferentes funciones en el interior de otro sintagma y en la oración. Por ejemplo, en el perro corre en el parque, el perro está conformado por un determinante más un sustantivo, que van a constituir el sintagma nominal, y este a su vez va a ser la función de sujeto oracional. Corre por el parque será el predicado oracional. El sintagma adjetival. Este sintagma enuncia cualidades y atributos del sujeto. Puede aparecer como atributo con los verbos copulativos, como adyacente de un sustantivo o como complemento predicativo. Por ejemplo, en María es bonita, tendremos un sustantivo más un verbo más un adjetivo. El sustantivo funcionará como sintagma nominal. El verbo es la cópula. El adjetivo será el sintagma adjetival en función de atributo. María es el sujeto oracional y es bonita el predicado nominal. Ahora que hemos conocido algunos aspectos básicos sobre la oración simple, vamos a conocer otro tipo de clasificación, y esta va a responder a la actitud del hablante. Entre estas vamos a tener oraciones dubitativas, desiderativas, interrogativas, entre otras. Pero para conocer un poco más sobre estas, les invito a que presten atención a la siguiente cápsula. Tipos de oraciones según la actitud del hablante. Enunciativas o declarativas. Sirven para informar de algo. Con ellas podemos hacer afirmaciones o negaciones. Por ejemplo, la sopa está fría. Ella no es mi amiga. Interrogativas. Principalmente sirven para solicitar información. Se pueden dividir en interrogativas directas e interrogativas indirectas. Las interrogativas directas se marcan en la escritura con los signos de apertura y cierre. Dependiendo de la intención del hablante, pueden servir para solicitar información. ¿Qué hora es? Hacer un ofrecimiento. ¿En qué puedo ayudarle? Censurar o reprender. ¿Aún estás así? Dar una recomendación. ¿No te vendría bien descansar un poco? Solicitar una acción. ¿Tienes un lápiz de sobra? Exclamativas. Sirven para expresar sorpresa, alegría, tristeza, etc. Por ejemplo, ¡qué maravilla! ¡Qué lejos vive! Desiderativas. Las usamos para expresar deseos. Por ejemplo, ojalá que siempre hiciera un buen clima. Que te mejores pronto. Dubitativas. Las usamos para expresar duda o probabilidad. Por ejemplo, quizás iré a verlos. Tal vez no esté tan enfadado. Hemos llegado al final de nuestra sesión de aprendizaje. Recuerda que en esta clase conocimos los elementos de la situación dramática. Hablamos de los personajes principales, el protagonista y el antagonista. También hablamos de la modalidad discursiva del diálogo, que es la principal en los textos dramáticos y en la representación dramática. Otro aspecto que estudiamos o otro tema que desarrollamos fue el de la oración simple y la estructura del sintagma nominal y el sintagma adjetival. Así que espero que esta información haya sido de utilidad para que resuelvas tu guía de autoaprendizaje de esta semana.
Recuerda desarrollar todas las actividades que se piden en la guía. Y por supuesto, compártelas con tu docente y con tus compañeros de clase. Esto ha sido todo por hoy en tu clase de lenguaje y literatura. Hasta la próxima.